Bienvenidos a De Gloria a Gloria Podcast, un episodio más, un poco diferente hoy. Hoy cuento con un invitado por primera vez. Nuestro invitado de hoy es Jonathan Arias, alias Cool. Él fue mi pastor de jóvenes por muchos años y hoy tenemos la gratitud de poder decir que estamos sirviendo juntos para el Señor. Listo, muchísimas gracias, Sebas. Pura vida, gracias por invitarme al podcast, que siempre lo escucho. Usted sabe que sí, sabe que yo le comento y toda la cosa por ahí. Y muchísimas gracias. Lo he escuchado, me ha bendecido mucho y que sea también una bendición hacerlo hoy de esta manera. Toda la gloria sea para Dios. Igualmente, a pesar de tener un invitado, la dinámica va a ser la misma. Vamos a estar hablando de la palabra. El tema de hoy lo titulé Una historia, un Salvador, una esperanza. Este episodio es no canon, o sea, no estamos siguiendo la línea de temporada en la que vamos de verdades olvidadas, sino que es aparte. Igualmente quiero que se ponga la mayor de la atención porque siento que vamos a ser muy edificados con el episodio de hoy. Listo, buenísimo. Empezamos entonces. Entonces, sin más preámbulo, quiero que la idea de esta enseñanza se base en esto, y es que toda la Biblia cuenta una sola historia. Que es como lo que dice el título. Una historia, un salvador, una esperanza. Como una línea que cruzan. Correcto. Si me ayudas buscando Lucas 24:27. Dice Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lo que de él decían, ¿de quién? De Jesús. Entonces, es Jesús expresando que desde el Antiguo Testamento, desde Moisés, los profetas, todo habla de él. La Y, his- y es buenísimo, bueno, usted me lo tiene en los apuntes del tema de hoy, cómo la Biblia es todo, no es un, son libros distintos escritos por diferentes personas, pero es un compilado que habla de una sola historia. Y esto que dice que desde Moisés hasta ese tiempo, todo y cada uno de los momentos que se habla es sobre Jesús. Es el tema principal de la Biblia. Correcto, es loco pensar que en 66 libros que tiene la Biblia, el eje principal es Cristo. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, si Dios nos lo permite. Quiero dar otro dato, y es que la Biblia es una historia unificada, que sí, es un conjunto de libros, distintos libros, pero es una sola historia. Y desde el principio apunta a algo, o mejor dicho, a alguien. Desde Génesis se habla de la palabra y la palabra es Cristo. Y desde ese momento empieza a contar esa historia hasta Apocalipsis que habla del regreso de Cristo. Igual vamos a ir poquito a poquito yendo a través de la Biblia. Correcto. Desde el principio, Dios ya estaba escribiendo la historia de nuestra redención. Entonces, empecemos por el principio. Vamos a Génesis. No vamos a estar leyendo los versículos como tal para que el episodio no se nos haga tan largo, pero les vamos a hacer la mención. Empecemos por el problema del hombre, la caída. Esa caída en pecado de Adán y Eva. En Génesis 3, del 6 al 7, no lo menciona, al igual que en Romanos 5:12. Y es en el momento donde el pecado entra en el ser humano. Es el momento de la caída, como se le llama a esta parte, que es el momento donde Adán y Eva ambos pecan y desobedecen el mandato de Dios. Correcto. Y no solo se desobedece el mandato de Dios, sino que la relación con Dios se rompe. Ya es el momento en el que el ser humano deja de estar ligado a Dios, de estar en comunión con Dios, sino que ahora hay algo que nos separa, que es el pecado. Hay tres problemas que acarrea eso y son la muerte, la culpa y la separación. ¿Ok? Acordémonos de esos tres principios porque más adelante los voy a retomar. Y esos tres puntos, muerte, culpa y separación, es lo que lleva al ser humano a la caída, lo que lo maneja, ¿cómo le puedo decir? Que es la constante de todo el ser humano en toda la historia de la Biblia, como la separación, muerte y tener esa culpa en nuestra vida es lo que provoca esta lejanía con Dios. Correcto. Nuestra idea aquí es, quiero mostrar algo, y es que el problema no fue externo. Normalmente le ponemos mucho la imagen del fruto prohibido, que la serpiente, hablamos mucho de eso, pero no estamos viendo qué llevó al ser humano a caer. Y eso es
tiene un corazón insaciable. Entonces, el problema no es externo, el problema es el corazón del hombre. Y cuando todo parecía perdido, Dios no guardó silencio, sino que más bien hizo una promesa. Y ese es el siguiente punto, que es la promesa, que es el plan de Dios, que es en el momento donde en Génesis 3:15 cuenta la historia de la serpiente que va a ser majada, que va a ser destruida, y solo que sí va a tener un pequeño golpe en el tobillo, en el calcañar, como le dice la Biblia, y ahí es donde viene la otra historia de la promesa que es Cristo. Correcto. También nos promete que alguien vendría, ya con eso, y nos promete que el mal sería derrotado. La idea con ese punto es que desde el Edén ya estaba hecha la promesa. El ser humano venía a caer, venía a estar en pecado, de empezar ese pecado original. Y aún así Dios ya tenía hecho un plan, una promesa por medio de Cristo. Y qué bueno y qué bendición para nosotros es saber que tenemos un Dios que cumple sus promesas, un Dios fiel, entonces no queda solamente en palabras, queda en hechos, y se va desarrollando aún más la historia contándonos que esto que nos promete se va a cumplir pronto. Correcto. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto, que es la preparación. Dios no es que simplemente hace una promesa, sino que la cumple. Él se pone en acción. Entonces, tenemos tres puntos que nos aclaran este plan de Dios. El primero, Abraham. Es la bendición a las naciones. Cómo Dios escoge a una persona que, como estábamos estudiando ayer en el culto, cómo escoge a una persona que es Abraham, un pagano completamente alejado, que no es un judío, y de él lo saca de su tierra y lo dice, de ti voy a empezar a crear algo distinto. Correcto. Y siguiendo todo el linaje desde Abraham, también está toda la creación del pueblo de Israel. Eso también incluye todo lo del rey David. Y sabemos quién es descendiente del rey David. Y el otro que llega hasta allá, bueno, ahí es Jesús, pero también llega otro que interviene también, que también es sombra, que por ahí lo dice, que me encanta esa palabra, que es Moisés también siendo uno que muestra qué es lo que sigue, muestra una liberación, muestra una salvación que para nosotros es lo más importante. Correcto. Y otra cosa que nos muestra Moisés es la ley, que mediante esa ley nos muestra nuestro pecado firmemente, muestra qué estamos haciendo mal. Pablo lo expresa de una forma muy chiva, que es mediante la ley es que nos damos cuenta, parafraseando un poco, nos damos cuenta que de verdad estamos pecando. Entonces, ya tenemos dos puntos. Por la bendición que viene, ¿cuál es nuestro pecado? Y falta un tercero para hacer todo lo que viene a ser Cristo. Y es sacrificios. La necesidad de que un inocente, de que alguien, un cordero perfecto, muriera en sustitución de nuestro pecado. Desde el Antiguo Testamento se nos está mostrando esa necesidad de la sustitución. ¿Por qué? Porque la paga del pecado. Muerte. Correcto. Entonces, Esta parte de la sustitución y ver al cordero, entonces imaginarme al cordero que para los judíos era el ejemplo de perdón, era que un cordero puro, limpio, perfecto, era el que era sacrificado por el perdón de los pecados, y después escuchar a Juan decir, ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vieron los chicos en el grupo jóvenes que estuve aquí también visitándolos. Esas son de las historias que más me gustan escuchar y ver la relación de cómo es ese Cordero de Dios y cómo para ellos era algo que significaba y que era importante, y para ellos en algún momento tuvieron que haber dicho, wow, el Cordero que nosotros conocemos, ahora me están diciendo que es Jesús en la limpieza, en la pureza, en el que no iba a ser ni siquiera quebrado los huesos, todo fue tan perfecto, que es la sombra, que es el punto de la idea de esto, que la sombra, que es otra de las palabras que me encanta escuchar, que es la sombra que ha de venir, que usted solamente ve una imagen de algo, que no la ve por completo, que no entiende exactamente qué es, pero hasta que viene esa persona que proyectaba esa sombra, usted entiende absolutamente todo, y eso me parece muy loco, muy interesante verlo, como imaginarme eso, que sea tan increíble, que sea así. exageradamente chiva
Y también, para continuar con el siguiente punto, es que quiero dejar algo en claro, y es que Dios no solo preparó el escenario, Dios empezó a describir al protagonista. No se quedó solo aquí en esa sombra que ha de venir, sino que empezó a decir, si ven esto, ese es. Una vez escuché que, bueno, que el centro de la historia siempre es Jesús, que empieza con Cristo y termina con Cristo. Es un círculo completo que rodea y es Él siempre. Siempre Él está en el centro y es lo que empieza y lo que termina absolutamente todo. Correcto. Y bueno, vamos a ver que en Lucas 27-24 también se mencionaba que a través de los profetas podemos ver a Cristo. Todos los profetas apuntan a Cristo en general. Entonces, tres ejemplos rápidos: Isaías 7:14, Isaías 53:5, Miqueas 5:2, que ese es el que profetiza que van a ser en Belén. Son algunos versículos que hablan de esta sombra que ha de venir, que hablan del Cristo. Una de las cosas que podemos decir que va a incluir nuestro Mesías, van a ser de una virgen, sufriría por el pecado y que vendría con un propósito. Qué, qué bonito es saber. Y no sé si han visto la imagen donde es como un arco iris de las referencias que habla de Jesús en el Antiguo y Nuevo Testamento. Son miles de líneas que traspasan a cada uno. Que esa referencia a esto se referenció a este versículo, ese versículo. Todo eso es increíble ver cómo en todo tiempo hace una referencia y cómo todas las profecías en Cristo se cumplen. Hace poquito lo escuché, que es imposible que tantas y tantas profecías se cumplen en una sola persona. Y creo que el dato era que solo en el nacimiento se cumplieron 500 profecías. Entonces es curioso ver cómo algo que fue escrito más de 500 años antes de que siquiera estuviera Cristo, pues vamos, si contamos los 400 años de silencio de los profetas hasta que viene Cristo, y seguimos contando, son miles de años, cosas que están describiendo a Cristo. Es como que nosotros actualmente estemos describiendo de alguien que va a nacer de aquí a 6,000 años. Con todas algo de referencias realizadas a la perfección, Correcto, que es el punto de algo de la transición, que es un momento perfecto, algo prometido que se hace realidad. correcto. Y aquí es donde todo este plan perfecto cobra sentido, y es el nacimiento de Cristo. Mediante el nacimiento de Cristo tenemos tres puntos muy importantes, que es Dios encarnado, es Dios en la tierra, no es algo, una persona normal, por decirlo así, es Dios en la tierra. Que Cristo llevó una vida perfecta, desde el nacimiento hasta su muerte y muerte de cruz. Siempre llevó una vida perfecta. Y algo muy importante, y es que Cristo fue cercano al pecador. No existe ningún otro profeta, no existe ningún otro Dios, no existe ningún otro Salvador que haya hecho esto, que se encarne y que venga a buscar a los que le hicieron daño a Él, que muera por los que pecaron en contra de Él, que vive una vida perfecta que nosotros no podemos vivir. O sea, no existe, y eso es algo, una predicación de muchos pastores de famosos que nosotros seguimos y que vemos de cómo un Dios en cualquier religión, ninguno se encarna, ninguno vive para que lo maten y para morir por los que le hicieron daño a él. Es imposible ver eso, y solamente en Dios y en Cristo vemos eso. Correcto, porque Dios no envió un mensaje, Dios vino a la tierra por su pueblo. Entonces, esa es la diferencia entre nuestro Dios y cualquier otro Dios falso. Y vamos a ver otros detalles que también hacen único a Cristo. Ok, Jesús no solo vino a estar, Él vino a enseñar cómo es el reino de Dios. Entonces, vamos a nuestro siguiente punto, que es algunas de las enseñanzas de Cristo. Entonces, veamos un poco de las enseñanzas de Cristo. Para mí una de las más importantes, ay, perdón por interrumpirlo, Dale. es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, toda tu alma, toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es la forma en la que Cristo englobó todos los mandamientos en dos.
Y estas está lo que yo iba a hacer era leer los versículos que está Mateo 22, 37 al 39 y Juan 14, 6. Habla de arrepentimiento y habla de que Él es el único camino. Jesús vino y habló de arrepentimiento. Vuélvanse, eh, arrepiéntanse, que fue primeramente la enseñanza de Juan el Bautista, siendo arrepiéntanse que el Salvador viene. Y Jesús lo que hace es mostrarse ahí. Sí, me gusta la forma de hacer diferencia entre la predicación de Juan y la de Jesús. La de Juan es arrepentidos porque el reino de Dios viene pronto. Y Ya Cristo Jesús es, el reino de Dios ya se ha acercado. está aquí. Entonces, ya está aquí. Es algo muy chido de ver que para mí, yo la pongo como una de las enseñanzas principales de Cristo, porque verdad, sin arrepentimiento no verán a Dios. Y el otro punto se hace muy que Él es el único camino. Recuerdo perfectamente cuando vimos estos puntos hace muchos años en el grupo jóvenes, como Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y no solo eso, yo soy el único camino, yo soy la única verdad y yo soy lo único que da vida. Entonces también es algo que es fijo, algo que no tiene otras variantes, que no puede ser, porque alguien puede decir, ¿verdad? Pero hay muchos caminos. Y Jesús dice, no, yo soy el camino y nada más solamente por mí. Yo soy la verdad, no hay otras verdades, yo soy lo único que es verdad y no existe otra persona, no hay nada más que vida que no sea yo. Correcto. Y vamos pasando al siguiente punto, porque quiero ir dejando claro, y es que la misión de Jesús no era simplemente venir a predicar. Él vino a predicar, sí, vino a esparcir su palabra, a explicar lo que teníamos como mal entendimiento, pero también él tenía una misión más importante, y esa misión culminaba en la cruz. Ayer fue Domingo de Resurrección, si es por fecha, si alguien lo quiere ver por fecha, ayer fue para nosotros Domingo de Resurrección, que tal vez para la iglesia cristiana no es algo que se celebre tanto, pero gracias a Dios creo que ya es algo que tratamos de recordarlo más, ayer lo estuvimos recordando, la importancia de la cruz, la importancia de que Jesús haya pagado el precio por nosotros, porque nosotros éramos los que deberíamos haber estado crucificados en esa cruz, y Él lo hace por nosotros, y ese momento de crucifixión, de agonía y de muerte es una bendición, es primeramente obedeciendo al Padre y amándonos a nosotros. Correcto. Y aquí es satisfecho una de las consecuencias de la caída, Muy dolorosa, y es, y la palabra satisfecho es, para muchos es muy dolorosa, yo sé que hay canciones que no usan la palabra que Dios se satisface en, en la muerte de Jesús porque les suena fuerte y cambian la frase para que no suene tan feo la palabra satisface, pero eso es lo que pasa. El pecado tiene que ser pago y solamente con la muerte es satisfecha y Jesús hizo eso. correcto. Entonces, una de las consecuencias, ¿cuál fue? Ese dominio del pecado sobre el hombre. ¿Qué está haciendo Cristo en la cruz? Quitar el dominio del pecado sobre el hombre, cargando sobre sí mismo ese pecado. Entonces tenemos en la cruz la sustitución que hablábamos acerca del Cordero Perfecto de Dios. Está la carga del pecado y la justicia satisfecha de Dios. Él tomó nuestro lugar, pero la cruz no fue el final de la historia. Y Gloria a Dios por eso. esto es lo que celebramos ayer con la resurrección. La resurrección de Cristo, traerlo a la mente, siempre es muy importante porque es la victoria. En este momento, antes dijimos, otra de las consecuencias del pecado, de ese pecado original, ¿cuál fue? La muerte. ¿Qué hizo Cristo en la cruz, al momento en la resurrección, perdón? Él venció a la muerte. Entonces, quitó el dominio del pecado, quitó el dominio de la muerte. Falta una cosa que perdimos en el momento de la caída, que ya casi lo vamos a ver. La parte de resurrección lo podemos ver en Mateo 28, del 5 al 6, del 5 al 6, perdón, y en 1 Corintios habla de todo esto, 1 Corintios 15, del 3 al 4, donde vence la muerte, confirma quién es Él y nos da la esperanza de algo, porque nosotros hoy celebramos y le damos gracias a Dios por esa resurrección, porque esa resurrección es lo que a nosotros nos provoca hoy tener tener la seguridad de quién es Él y qué hizo por nosotros. Correcto. Y si vamos a la Biblia, Pablo nos dice, si Cristo no resucitó de los muertos,
seríamos los más dignos de lástima. Entonces, vean la importancia de la resurrección de Cristo, no solo para el hecho de vencer a la muerte, sino que esto es lo que lo diferencia de cualquier otro Dios. Es el único que tiene potestad sobre la vida y la muerte. El único, porque es el único Dios verdadero. Y todos los demás dioses que hay acá, que se han creado, están enterrados, están muertos o simplemente nunca existieron. Y si Cristo vive y si Cristo resucitó, tenemos esperanza. Correcto. Y vamos al tercer punto que les dije antes. Aquí es donde Cristo ya satisface completamente todas las consecuencias de la caída. A ver si me sigue con esto. El momento de la ascensión, el momento en el que Cristo vuelve al Padre. ¿Qué es lo que pasa cuando Cristo vuelve al Padre? ¿Qué nos deja? Al Espíritu Santo. Correcto. Y eso no es una comunión, literalmente tener a Dios dentro de nosotros. Y una de las frases que usa Jesús, que para mí también son de las más maravillosas que he escuchado, Jesús cuando asciende les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, les conviene que el Espíritu Santo esté con ustedes. Eso significa que Jesús sabe que para nosotros es muchísimo mejor tener al Espíritu Santo a que Él se quedara con nosotros. Es mejor hoy que el Espíritu Santo hoy nos esté dando vida, porque el Espíritu, ¿qué es lo que hace en nosotros? Nos mueve, nos sacude y nos muestra el pecado, nos ayuda a arrepentirnos, que es lo único que nos tenemos que hacer, que es arrepentirnos de nuestro pecado, y solamente por medio del Espíritu Santo nosotros podemos hacerlo. Por eso Jesús dice, a ustedes les conviene que venga el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos hacer absolutamente nada. Por eso tiene tanta importancia conocer y aprender del Espíritu Santo, porque para muchos es solamente como algo que está ahí o algo que nos dejaron, y conocer qué es, qué hace y qué es en nuestra vida el Espíritu Santo es entender qué es lo que sigue hoy para nosotros después de haber aceptado ese regalo de salvación que Dios nos da. Correcto. Entonces, si ya retomando el punto, en la muerte de Cristo, en la muerte de cruz, cargó sobre sus hombros nuestro pecado. En la resurrección venció el dominio de la muerte y en su ascensión nos reunió con el Padre a través del Espíritu Santo para tener a Dios morando en nosotros. Entonces, por medio de Cristo, de esa misión perfecta que está profetizada desde Génesis, podemos decir que todas las consecuencias del pecado fueron satisfechas por medio de Cristo. Pero aquí es donde vamos a qué nos toca a nosotros hoy. ¿Cuál es nuestra misión? Nosotros como iglesia de Cristo. Y ya casi vamos terminando, entonces sigan poniendo atención. De mis versículos conocidos y los que fue parte del grupo de jóvenes por muchos años, y me imagino que también anda por ahí todavía, Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Vayan, en resumen, vayan y hagan discípulos. Sean discípulos y hagan discípulos. Correcto, nos toca predicar el Evangelio. Si de verdad Cristo hizo todo esto por nosotros, qué egoístas seríamos si no lo estamos predicando a los demás. Qué egoísta sería no mostrar lo que Cristo ya nos mostró a nosotros, lo que nos reveló a través de su palabra. Ok, pero esa es nuestra misión. Pero la historia todavía no termina. ¿Qué falta? Aquí nos falta la segunda venida. Entonces, ya lo dijimos del principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo es el centro. Entonces, la segunda venida es nuestra gran esperanza hoy en día, el momento en que Cristo vuelva por su pueblo. Y no simplemente por el hecho de esperar un evento masivo o algo súper grande que vamos a ver, sino es el simple hecho de que Cristo viene. Y creo que la mayoría o muchas de las personas hoy esperan cosas como catástrofes, temblores, luces en el cielo y cosas muy de película que hemos estado acostumbrados a ver para imaginar que Cristo regresa. Pero todos los que hemos leído la Biblia, hemos conocido, sabemos que más bien viene por de otro modo. Obviamente va a ser visible, todo ojo lo verá y todo el mundo se dará cuenta ese momento, pero para unos es un desastre, pero para unos es lo peor del mundo y van a haber tragedias, pero para otros es el mejor momento de su vida, el regreso de Cristo. Correcto. Y ya casi retomamos este punto para una pregunta final.
Después de la segunda venida, ¿qué falta? Esa nueva creación, pues dice la nueva Jerusalén, la forma en la que quiera mencionarlo, en Apocalipsis 21, del 1 al 4, que nos está mencionando, no más muerte, no más pecado, Dios con su pueblo. Entonces, todo lo que perdimos en el Edén por medio del pecado, ya esta es la restauración perfecta de Dios. Ahorita estamos viendo un atisbo, un poquito de esa gloria de Dios por medio de Cristo, por esa salvación que nos ofrece. Pero el momento en el que Cristo vuelva por su pueblo, lo veremos tal cual es, lo veremos en su gloria y majestad y lo veremos sin pecado nosotros. Hoy nosotros gozamos de conocer a Cristo, gozamos de su gloria, gozamos de su gracia hacia nosotros y experimentamos cosas maravillosas, pero no tiene comparación a como también muchos experimentamos dolor, dificultades, y otras personas en el mundo están pasando por las peores crisis. Pero la Biblia nos dice y nos da la esperanza de que eso no se parece ni tiene comparación con lo glorioso y lo hermoso que va a venir después. Correcto. Entonces, ya vimos cómo se muestra desde Génesis hasta Apocalipsis. Les voy a hacer un resumen para el que tal vez se perdió entre medias. Vamos a ver que en Génesis el hombre cae. En Génesis también se hace la promesa de que Cristo va a venir. Después se prepara el camino. Después de eso, ¿qué más? En los profetas se promete un Salvador y se describe al Salvador. En los evangelios, Cristo viene. En la cruz, paga. En la resurrección, venció. Hoy está salvando y mañana volverá. Es todo, es un plan perfecto realizado desde el principio. Es el plan de Dios para salvarnos, es lo que la Biblia es. El plan es la historia como el centro de la historia, cómo Dios planea y tiene para nosotros la salvación que necesitamos. Correcto. Y ya para cerrar, eso no es solo una historia para aprender. Esto es un llamado, es una verdad para responder. Y yo quiero dejarles dos preguntas para ustedes hoy. Ya Dios hizo todo. Envió el llamado del Salvador. Entonces, ¿qué está haciendo con él? Ya hizo todo. Ya Dios hizo todo. Envió a Cristo a morir por nosotros. ¿Qué está haciendo con eso? Y la segunda pregunta que les dejo hoy. ¿Estás viviendo esperando su regreso? Esas preguntas nos tenemos que hacer todos los días. ¿Respondí o estoy respondiendo hoy a lo que Dios ya hizo por mí? Y estoy viviendo o estoy hoy deseando que Cristo venga. Porque muchos dirán hoy, no, que no venga todavía, que se espere un poquito, que tengo que terminar la carrera, que tengo que casarme, tengo que hacer esto. Nuestra esperanza debería ser, Dios, Cristo, regresa, Maranata. Correcto, no como el video aquel que ha salido de una señora que dice, ven pronto, pero todavía no. Sí, que estaban cantando una canción, pero todavía no, aún no, les decía. Entonces sí, obviamente da miedo. Todo eso dejará de tomar sentido en el momento en que Cristo vuelva. Su carrera no importa, obviamente vaya estudie, no me lo tome a mal. Su esposa va a estar ahí también, entonces no se preocupe por cuándo va a pasar. Simplemente esté listo con aceite suficiente en la lámpara para que Cristo los encuentre preparados. Y con eso despedimos. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias a Cool por acompañarme hoy y nos veríamos nosotros la próxima semana en un nuevo episodio de Gloria en Gloria. Nos vemos por ahí.